Para ampliar un poco los contenidos que venimos viendo en esta clase es necesario que problematicemos algunos conceptos como el de las representaciones sociales. Nosotros veníamos viendo que las representaciones sociales son una modalidad de pensamiento, es decir, una manera de interpretar o de ver el mundo que nos rodea. En este sentido, hablar de representaciones sociales nos remite a una autora llamada Tania Rodríguez Salazar, quien entiende que las representaciones sociales deben ser abordadas desde su complejidad conceptual. La autora nos dirá que la teoría de las representaciones sociales originalmente es formulada por el psicólogo social rumano Moscovici, quien entiende, como decíamos anteriormente, que las representaciones sociales son una modalidad de pensamiento. En esta línea de análisis tenemos que remitirnos a los aportes de Denise Jodelet, quien es una intelectual que entiende que las representaciones sociales son imágenes que condensan un conjunto de significados, es decir, un sistema de referencia que nos permite comprender el mundo que nos rodea. En este sentido, la teoría de las representaciones sociales tiene un sustancial aporte en la medida en que nos permite comprender cómo los grupos sociales van a configurar los sistemas de conceptualización de determinado objeto, es decir, cómo los grupos sociales conceptualizan un objeto, ya sea material o simbólico, y en ese sentido vamos a ver cómo ese grupo social configura o interpreta el mundo que los rodea. Pero no solo nos permite comprender cómo se interpreta un objeto, sino también cómo los distintos grupos sociales van a configurar de manera diferente su interpretación del mundo que los rodea, es decir, van a conceptualizar el objeto de manera distinta, obviamente también teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. Partiendo de estas ideas, las representaciones sociales son entendidas como modalidades de pensamiento que parten del sentido común y que se perpetúan en la medida en que se dan las relaciones de comunicación, es decir, las representaciones sociales se engendran y se mantienen a lo largo del tiempo a través de los procesos comunicativos cotidianos y mediáticos entre las personas. En esta lógica, nosotros que decimos que la representación social es una modalidad de pensamiento, Moscovici nos dirá, bien, las representaciones sociales hay que entenderlas como una red de conceptos e imágenes que interactúan entre sí constantemente y que evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, tanto Jodelet como Moscovici nos van a decir que las representaciones sociales son imágenes, ¿no? Mejor dicho, son imágenes que condensan un conjunto de significados, contenidos, ¿no? Jerarquizados que se relacionan y que en definitiva resumen la manera en la cual nosotros estamos interpretando nuestra realidad. Otro aporte no menor es entender que no todo objeto es una representación social. Las representaciones sociales, nos dice Tania Rodríguez Salazar, solo pueden ser entendidas a partir de una experiencia significativa de la sociedad, de los grupos sociales. Es decir, una representación social solo puede ser entendida en la medida en que la misma emerja de experiencias sociales relevantes para los grupos humanos, que nosotros obviamente estemos analizando. Cuando estudiamos las representaciones sociales, es necesario que tengamos en cuenta que las representaciones sociales tienden a comprender, primero, lo que el sujeto piensa del objeto, segundo, cómo el sujeto conceptualiza el objeto, y tercero, cómo el sujeto expresa la conceptualización de dicho objeto, es decir, mediante un lenguaje específico. Vamos a poner un ejemplo. Un objeto de representación social sería hoy la construcción, por ejemplo, de la masculinidad. Entonces, una persona de hace 30, 40 años atrás nos va a decir que su construcción, o mejor dicho, su noción de la masculinidad corresponde a ciertos parámetros tradicionales, conservadores, si se quiere, de una sociedad, en este caso, por ejemplo, la nuestra, una sociedad salteña, conservadora. En ese sentido, el concepto de masculinidad está asociado a una noción de familia tradicional, desde una noción, si se quiere, religiosa. Ahora bien, hoy esa
características de la masculinidad han sido básicamente modificadas o se han visto trastocadas por el contexto histórico en el cual nos toca vivir. Y la masculinidad, la representación de la masculinidad comienza a ser trabajada o construida desde otros parámetros. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir viendo lo que piensa el sujeto, cómo lo conceptualiza y cómo lo comunica. Pero en resumen, lo que queremos decir es que las representaciones sociales nacen a partir de procesos comunicativos. Y estos tres elementos que acabamos de mencionar anteriormente se los puede observar a través de dichos procesos comunicativos. Otro dato no menor va a ser la importancia que tienen los medios de comunicación en la configuración de las representaciones sociales. Un poco en consonancia con lo que veníamos viendo con los otros autores, es entender quiénes manejan los medios de comunicación y qué tipo de representación social están reproduciendo a través de los mismos y que nosotros evidentemente naturalizamos. Las condiciones, o mejor dicho, las consideraciones finales a tener en cuenta, nos dice Tania Rodríguez Salazar cuando hablamos de la importancia de los aportes de la teoría de las representaciones sociales, tiene que ver con que no podemos hablar de las representaciones sociales como un cajón donde nosotros vamos llenándolo de significados, ¿no? Como que hay una acumulación de significados. No, las representaciones sociales son estructuras de relaciones y que dichas relaciones son jerarquizadas entre los significados. Hay una relación de significados jerarquizados. Entonces, no está todo superpuesto, no está todo aglutinado, sino que existe una relación lógica de los mismos. Y la teoría de la representación social nos permite a nosotros abordar cómo se dan esas relaciones. Pero por último, hay que ver que las representaciones sociales, como estas modalidades que nos permiten comprender el mundo que nos rodea, son dinámicas, no son estáticas. Es decir, cambian y hay que interpretarlas de acuerdo al grupo social que nosotros analizamos y al contexto histórico en el cual nos encontramos. Por lo tanto, las representaciones sociales también aglutinan estereotipos, también aglutinan valores, principios que las sociedades tienen para comprender esa realidad. En esta manera de trabajar las representaciones sociales no podemos perder de vista los aportes de Lacoya, que es una intelectual que entiende la importancia de trabajar con las ideas previas que manifiestan los estudiantes en el momento de encontrarse dentro del aula. Liliana Lacoya nos dirá que, por ejemplo, cuando hablamos de las ideas previas de los estudiantes, el concepto o la representación sobre el ácido como un objeto, se suele asociar la imagen de que hace daño, de que es malo, y ella nombra cómo en primaria los niños no pueden comprender que el ácido sea una sustancia que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. Entonces, de esa manera, ella va entendiendo cuál va siendo la representación que los chicos tienen sobre el ácido y a partir de esa idea previa, de esa representación, construir otro tipo de conocimiento. Ahora, lo que nos dice el autor es que tengamos en cuenta que las representaciones muchas veces, si bien nacen de estas relaciones cotidianas entre los individuos, parten de una idea, de un sentido común que tiene que ser problematizado desde el conocimiento científico. Es decir, no podemos hablar solo de representación social entendiendo las relaciones cotidianas de los individuos, sino también hay que entender que esas representaciones sociales también se configuran desde los aportes científicos que uno va incorporando a lo largo de su trayectoria escolar, como así también desde los medios de comunicación. Por lo tanto, independientemente del nivel al cual nosotros nos encontremos abocados en nuestro trabajo, ya sea inicial, primaria, secundario, superior, tenemos que entender que los estudiantes vienen con ideas previas y que esas ideas previas están íntimamente atravesadas por representaciones sociales que nacen de esas relaciones cotidianas que tienen los sujetos que van a encontrarse dentro de nuestras aulas. Por lo tanto, problematizar a partir de esas ideas previas las representaciones sociales es importante para poder complejizarlas a partir del conocimiento científico que nosotros llevamos al aula, desde, obviamente, nuestra formación académica. Por lo tanto,
Estas ideas en el nivel inicial de las representaciones sociales, como aquellas que les permiten a los niños comprender el mundo que los rodea, es sumamente importante. Ver cómo el chico expresa el mundo, ¿no?, a través de su lenguaje, cuál es el lenguaje que utiliza para expresar la conceptualización de ese mundo que está interpretando, y en base a eso partir con estrategias, si se quiere, mucho más didácticas, mucho más dinámicas, que lo posicionen al estudiante como un actor activo dentro del proceso de construcción de conocimiento.